Ya está como anfitrión, profesor. Profesor Edgar, cuando guste puede iniciar la clase. Ya tienen 32 participantes. Muy buenos días a todos. Yo soy el profesor Edgar Neira y vamos a desarrollar el curso de biología. Primero los felicito por participar de la pre-virtual. Estamos en una etapa diferente, una etapa importante y los felicito por participar junto con nosotros. Veamos. Bien. Eh, Vamos a iniciar el curso de biología y recuerden que las aplicaciones de la biología son inmensas, son diversas. Una de las aplicaciones de la biología es, por ejemplo, el desarrollar alimentos transgénicos, ¿no? El desarrollar alimentos que tengan alguna característica diferente. Pero ¿cómo obtenemos por ejemplo, un tomate transgénico? Vamos a extraer el ADN de uno de los cromosomas del tomate y luego vamos a extraer también el gen de otro organismo, ¿no? Que contenga una proteína que nos interesa implantar dentro de este tomate. Por ejemplo, puede ser un gen de resistencia a algún patógeno, una característica importante de agregar, eh, por ejemplo, beta-caroteno o agregar alguna antocianina, algún compuesto importante al tomate, ¿no? Entonces, eh, luego, mediante ingeniería genética, vamos a clonar. Clonar significa generar un número de copias bastante elevado. Antes se hacía eso con bacterias. Ahora ese clonamiento de genes se utiliza con una técnica que seguramente la han escuchado antes, que se llama el PCR, que significa reacción en cadena de la polimerasa. Con esa metodología vamos a clonar, ¿no? Y vamos a lograr luego colocar este fragmento, este gen, al tomate.
No, el DNA se introduce en el ADN sin causar ningún daño al tomate, al organismo. Acá veo en el chat. Muy bien, están presentándose en el chat. Muy bien. Ajá. Bueno, por ejemplo, yo soy el profesor Edgar Neira, como les indicaba, y yo trabajo en la unidad de genómica de los laboratorios de investigación y desarrollo en la universidad, en la Facultad de Ciencias, y trabajo en el tema de papa. Actualmente estamos buscando genes de resistencia a un patógeno que se llama Phytophthora y que ataca a la papa. ¿No? Estamos buscando cuáles son esos genes que van a dar esta resistencia a este patógeno, pero cuando es un solo gen es posible hallarlo, pero en algunos casos son muchos los genes que están implicados y es ahí el trabajo de investigación. Bien, antes de iniciar el curso propiamente de biología, vamos a iniciar con un Kahoot. Ya que ya tenemos una mayoría de participantes, vamos a iniciar con un Kahoot para ver cuáles son sus saberes previos. Vamos a ver dónde está. Vamos a compartir en unos momentos un Kahoot. A ver. A ver, me informan. ¿Pueden observar el Kahoot en la pantalla? ¿Me informan, por favor? Sí, profesor. Están viendo el Kahoot, entonces... Profe, ahora ya no se puede ver. Ya no se ve el Kahoot. Ya no se ve. A ver, un momentito. A ver, ahí. Ahí sí, profe. Ya, muy bien. Entonces, tienen el código 271647. Muy bien, veo a Leo, veo a Fátima. Muy bien. Muy bien, veo a Stephanie, Marcelo, Amaris. Muy bien, tenemos 16 jugadores, 17. Muy bien, 26, 27 jugadores. Bien, chicos, 33 jugadores.
36 jugadores. Vamos, chicos. Tenemos 37 jugadores. A ver, ¿quién más? ¿38? 39 jugadores. A ver. ...39 jugadores y yo creo que empezamos. Empezamos con 39 jugadores. Y empezamos, ¿ah? Bien. A ver, no es una característica común entre todos los seres vivos. Es requerir un aporte constante de energía luminosa. Claro, la energía luminosa es necesaria solamente para los organismos que hacen fotosíntesis, ¿no? Para los fotosintéticos, pero no directamente para todos los seres vivos. Termodinámicamente abiertos. Todos los seres vivos somos termodinámicamente abiertos porque estamos haciendo intercambios de materia y de energía. Materia y energía. Somos termodinámicamente abiertos. A eso se refiere. Hacemos intercambios. Y responder a estímulos, sí. Todos los seres vivos respondemos a estímulos. De hecho, es una de las características que vamos a ver ahora en el curso. A ver, siguiente. Muy bien, Valeria, Alexander, Jimena. Veamos, siguiente pregunta. Ajá, el crecimiento de una ameba. Claro, una ameba es un organismo unicelular. Una ameba es un organismo unicelular. Los organismos unicelulares aumentan su volumen celular. Es la única forma de crecimiento. Aumentar número de células, no, no. El aumento del número de células es en organismos pluricelulares. Es en organismos pluricelulares. Y la fisión binaria no se refiere a un crecimiento, a una fisión, ya estamos hablando de una reproducción asexual, que también lo vamos a ver en la clase de hoy. Muy bien, Ani, Valeria, María, Teobaldo, Camila están dentro de los 5 primeros. Seguimos, tercera pregunta. A ver.
El que va a proponer la teoría de la biogénesis va a ser, sí, Francesco Redi. Francesco Redi. Sí, no Needham, Pasteur, Aristóteles, no. De hecho, Francesco Redi es el que va a proponer por primera vez esta teoría de bio, de vida, génesis, origen, que los seres vivos se originan de otros seres vivos, ¿no? A diferencia ya de Aristóteles o Nietzsche. Lo vamos a desarrollar en esta clase. Muy bien, Ani, Valeria, Teobaldo. Vamos, vamos chicos. Siguiente pregunta. Muy bien. Sí, uno de los iones importantísimos por sus actividades catalíticas y como cofactor es el magnesio. Muy bien, es el magnesio. Actividades catalíticas. Vamos a ver que los otros iones también cumplen funciones importantes, pero como actividad catalítica y cofactor de muchas reacciones es el magnesio. Muy bien. Estamos en 4000. Y esta es la última pregunta, chicos. Vamos. Muy bien, el hierro, sí, el hierro es un bioelemento que forma parte de los citocromos. Cromos viene de color, color. Ese color justamente lo va a dar el hierro, ese color rojo, ese color lo da el hierro y participa, claro, en la cadena respiratoria. El cobre también va a dar un color, el magnesio no, borono, pero el que participa en cadena respiratoria principalmente es el hierro. Muy bien. Ani, Valeria, Airi, los felicito. A los demás, continúen leyendo. Recuerden que este Kahoot también evalúa también la velocidad, la rapidez. Bien, chicos. ¿Me pueden confirmar si están viendo la diapositiva actual, Ciencias de la Vida? Profesor, sí se ve. Muy bien, chicos. Sí. Les recuerdo que pueden interrumpir para alguna pregunta, pueden incluso levantar la mano, ¿no? Para alguna, también pregunta vía chat. Bien, la biología viene de estas palabras griegas bio, vida, y logos, ciencia. Y esta está apoyada por básicamente dos teorías, ¿no? Una es la teoría celular, la teoría que nos dice que todas las células se originan de otras células, y tenemos dos personajes importantes que tienen que recordar, porque se les va a preguntar, ¿no? Dos personajes importantes. Uno va a ser Matthias Sleiden, que es un botánico, y tenemos a Teodoro Schwann, que es un zoólogo. Ustedes recordarán cuáles son las células de Schwann. ¿Alguno me puede decir qué cosa es una célula de Schwann? La que está en el sistema nervioso y ayuda a la medicina. Exactamente.
las células de Schwann son las células que están presentes en el sistema nervioso y son los que van a producir la mielina. Entonces, ustedes relacionen, ¿quién es el zoólogo? ¿Matías Sleiden o Teodoro Schwann? El zoólogo va a ser Teodoro Schwann. Zoólogo, células de Schwann, neuronas. Y el otro, Matías Sleiden, va a ser un botánico. Entonces, recuerden eso, ¿ah? Matías Sleiden es un botánico y Teodoro Schwann es un zoólogo. Y la otra teoría, claro, es la teoría de la selección natural, la teoría evolutiva propuesta por Charles Darwin. Entonces, estas dos teorías son las, digamos, los pilares, las bases de la biología. Entonces, en la clase de hoy vamos a desarrollar dos temas fundamentalmente, que serían las características de los seres vivos, origen de la vida, y la siguiente clase, que sería el día de mañana, completaremos con lo que son bioelementos. ¿Bien? Y también tendremos el día de mañana un Kahoot de cierre con todo lo que hemos desarrollado en esta semana. Recuerden que ustedes tienen una, digamos, una tarea bastante activa, que es, digamos, las tareas asincrónicas. Ustedes tienen una serie de lecturas, una serie de foros de discusión, donde ustedes ya vieron estos temas. Lo que estamos haciendo en esta sesión virtual vía Zoom es tratar de reforzar, ¿no? Reforzar lo que ustedes ya han leído. Si tienen alguna duda sobre algún tema en particular de esta, digamos, de esta información, de estos temas asincrónicos, los tenemos que resolver en esta etapa virtual vía Zoom, digamos, presencial con el profesor adelante. Bien, veamos los principios unificadores de los seres vivos. Primero, una característica general de los seres vivos es que son estructuras complejas, altamente organizadas. Están formadas por estos bioelementos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Luego tenemos azufre, luego tenemos fósforo. Tenemos otros bioelementos que se agrupan en biomoléculas, que pueden ser biomoléculas inorgánicas como el agua, CO2, y otras biomoléculas orgánicas, ya como los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, ácidos nucleicos, que vamos a desarrollar a lo largo del curso. Luego estas estructuras se van a organizar y vamos a generar organelas. Estas organelas se van a organizar en lo que son células, y estas células a su vez se van a organizar en tejidos, luego en órganos, aparatos y sistemas, y finalmente un individuo. Pero en sí, recuerden, una característica general de los seres vivos es que son estructuras complejas y organizadas. Complejas y organizadas. Una segunda característica es que todos los seres vivos están formados por células. Entonces recuerden, todos los seres vivos están formados por células. Es la unidad mínima de organización. De acuerdo al número de células, podemos hablar de organismos unicelulares, que son las amebas, las bacterias, y también vamos a tener organismos pluricelulares, como las plantas, los hongos, los animales y los protistas. Algo importante, ustedes que van al área biomédica, es que tienen que revisar algunos ejemplos de bacterias, por ejemplo, de organismos unicelulares que pueden ser patógenos. A ver, ¿alguno me puede dar un ejemplo de una bacteria? Escherichia coli, creo. La Escherichia coli es muy bien una bacteria. A ver, ¿algún otro ejemplo? Helicobacter pylori. Helicobacter pylori, muy bien. Helicobacter pylori es otra bacteria que está asociada con gastritis y también está asociada con cáncer gástrico, ¿sí? A ver, una última bacteria importante.
Vibrio cholerae. El Vibrio cólera, muy bien, Vibrio cólera es también una bacteria. Una bacteria importante en Perú, y eso sí tienen que recordarlo por el número de casos, de enfermedades, es la Mycobacterium tuberculosis, que es más conocido como el bacilo de Koch. ¿Ya? Entonces, a tener en cuenta, bacteria importante, el bacilo de Koch, Mycobacterium tuberculosis. De amebas, a ver, ¿alguno recordará alguna ameba? ¿Alguien ha leído? A ver. ¿Alguien conoce alguna ameba? La entamoeba histolítica. Muy bien, muy bien. La entamoeba histolítica, sí. La entamoeba histolítica es una ameba que produce diarreas. Entamoeba histolítica tenemos acá en el Perú y está en las regiones de Arequipa, Moquegua, tal. Sí, en estas regiones se han reportado casos de entamoeba histolítica. Sí, es una ameba. Recuerden, hay otra ameba que estuvo también generando algunos casos y seguramente lo habrán leído, que es la ameba come cerebro. No sé si escucharon hace unos tiempos, sí, hace un tiempo. Esta ameba come cerebro se llama Acantamoeba, y también hay otro género que se llama Balamutia. Estas son amebas que son de vida libre y que están presentes en lagunas. Y en algunos casos, si uno tiene una predisposición para esta enfermedad, esta ameba puede llegar al cerebro. Entonces, investigadores de Cayetano Heredia trabajan investigan esta ameba, hacen diagnóstico de esta ameba. Y por último, otro organismo también unicelular, que sería un protista. No sé si ustedes han escuchado de una ciclospora. ¿Han escuchado de esta ciclospora alguno? Sí. Sí, esa ciclospora se llama Ciclospora cayetanensis. Claro, es un protozoo que fue descrito en Cayetano, sí, es un protozoo descrito en Cayetano Heredia, y por eso le pusieron Ciclospora cayetanensis. Y es un organismo unicelular. Profesor, disculpe, Sí, ¿un protozoo es lo mismo que un protista? un protozoo, sí, lo vamos a considerar como protozoo protista, pero recuerda que hay algas que están dentro del grupo de protistas, pero hay que hacer esa diferenciación, ¿no? Protozoo como ¿Una simplemente clasificación? ¿Perdón? Como una clasificación Claro, dentro del protista. como una clasificación, exacto. Ya. Pero eso también lo vamos a ir desarrollando más adelante, ¿no? Sí es importante que conozcan algunos ejemplos, que vayan leyendo, por ejemplo, de bacterias patógenas. Muy bien, me han dicho Vibrio cholera, Escherichia coli, ¿no? Helicobacter pylori, pero busquen más bacterias que causan enfermedades, lo mismo. Hay amebas que causan enfermedades, y de hongos. A ver, ¿conocen algún hongo? Un hongo es un organismo que puede ser unicelular, y también hay hongos que son pluricelulares, como esta Amanita muscaria que figura acá. ¿Algún hongo? A ver, ¿alguien recuerda el nombre de un hongo? Profe, los míscalos. Los níscalos, ¿cuáles son esos? Son ejemplos, digamos así, pluricelulares. Ya, de repente son hongos de sombrero, pero algunos hongos patógenos que conozcan, ¿no han escuchado, han leído un hongo patógeno? Hay un hongo que no es patógeno, pero se utiliza para la industria de la cerveza, por ejemplo. ¿La levadura?
Sí, un hongo es uno de los hongos, bueno, una clasificación son las levaduras. Y estas levaduras son organismos unicelulares. El nombre científico de la levadura de cerveza es Saccharomyces cerevisiae. Entonces, Saccharomyces es un ejemplo de un hongo. Saccharomyces cerevisiae y se utiliza en la industria de cerveza. Pero también hay otros hongos patógenos, por ejemplo, es Candida albicans. Es un hongo patógeno. Candida albicans y también es unicelular. Y ahora, sí deben de acordarse de un hongo porque este hongo o el producto, un metabolito secundario de este hongo ha salvado muchas vidas. A ver, ¿alguno? ¿La penicilina? Exacto. El hongo que generó la penicilina, el Penicillium notatum, es un hongo, ¿ven? Entonces, deben recordar, deben buscar, los invito a buscar más información sobre algunos organismos, ya sea unicelulares o pluricelulares. Bien, una tercera característica, perdón, de los seres vivos es que pueden crecer, ¿no? Debido a este incremento en su masa celular, ¿no? Esto es para los organismos unicelulares, lo que estábamos viendo en antes, una ameba crece aumentando su volumen, pero no más, está creciendo aumentando su volumen. Pero en el caso de organismos pluricelulares, estos aumentan la masa de cada una de las células y el número total de células. Entonces es una forma de crecimiento. Otra característica también de todos los seres vivos es que se reproducen, originando nuevos organismos vivos, descendientes. Y hay dos tipos de reproducción. Una reproducción asexual, donde puede ser ya sea por formación de esporas, en el caso de los hongos, fisión binaria, es una fisión binaria, se parten en dos, en el caso de muchos organismos unicelulares, gemación, en el caso de hongos, o fragmentación, que sea en el caso de una estrella de mar. Aunque, bueno, digamos que la fragmentación no es per se una reproducción asexual, pero es una forma de generar un organismo nuevo, ¿no? Si cortamos uno de los brazos a una estrella de mar, se va a generar otra estrella. Pero no es que la estrella de mar se fragmente porque quiere, ¿no? Me voy a sacar un brazo ahora y me reproduzco. No, no. Debido a que efectos ambientales, efectos externos, hacen que se rompa, se fragmente, y entonces se genera esta nueva estrella. Y luego tenemos la reproducción sexual, claro. En la reproducción sexual, recuerden que lo característico para que exista reproducción sexual es que se necesitan gametos. Implica la presencia de gametos. Cuando hablamos de gametos y hablamos de un fenómeno también diferente, que es la meiosis, que se da para generar estos gametos, hablamos de una reproducción sexual. Una quinta característica es que heredan las características a su descendencia y la transmiten a través de los genes, ¿no? Los genes, como unidad mínima de herencia, son transmitidas de generación en generación. ¿No? Por eso es que nosotros nos parecemos un poco a papá, otro poco a mamá, pero somos únicos, somos individuales, somos una combinación diferente. Pero también tenemos, recuerden, las características heredadas de ambos. Una sexta característica importante de todos los seres vivos es que son capaces de variar y adaptarse. Los seres vivos varían, se adaptan, ¿no? Los integrantes de una misma especie, sin embargo, presentan algunas diferencias.
todos no somos iguales, ¿no? Tenemos esta variación, esas diferencias. En base a estas diferencias, algunos individuos se van a reproducir exitosamente en un determinado ambiente, entonces a eso le vamos a llamar adaptación. Están adaptados al ambiente. Y con el tiempo, esas características ventajosas, ¿no?, van a generar que se diferencien a una población nueva, que se genere una nueva especie, y entonces hablamos de evolución. Una séptima... ¿Aló? ¿Sí? Una pregunta. Sí, dime. La adaptación surge porque hay variaciones, ¿verdad? Exacto. Todos La los seres variación vivos... puede ser del ambiente o también del individuo. La variación va a ser de los dos tipos. Va a ser primero Sí. una variación de los seres vivos. Como estamos hablando de características de los seres vivos, esa variación va a ser debido a que nuestro, digamos, nuestro ADN, bueno, vamos a ver más adelante, nuestro ADN cuando se duplica puede generar algunos errores. Esta polimerasa, que es la que encargada de esta duplicación de nuestro ADN, genera algunos errores que no se corrigen. Esos errores se van acumulando como mutaciones. Ujú. Entonces, esas mutaciones, algunas van a ser mutaciones silenciosas y otras van a ser mutaciones observables. Estas mutaciones observables son las que van a producir esa variación, un abanico de posibilidades. Adicionalmente, la reproducción sexual, la meiosis, produce también una serie de recombinaciones entre cromosomas. Y eso también aumenta la variación. Esa variación, claro, va a ser dada en todos los organismos, y el ambiente también está cambiando, ¿no? Ahorita, por ejemplo, tenemos lo del cambio climático. Entonces, el cambio climático está generando variantes en el ambiente. Entonces, solamente aquellos individuos adaptados a las condiciones ambientales, o que esta variación le permitan adaptarse, son los que van a llegar a una etapa reproductiva y transmitir esos genes para que en un futuro puedan evolucionar. Y es lo que se conoce. Bien, otra característica es que todos los seres vivos también reaccionan frente al ambiente, ¿no? Ya hemos visto si se genera una modificación en el tiempo, ya digamos que se están adaptando, ¿no? Están adaptados al frío, ¿no? Están adaptados al calor, ¿no? Generan una capa de grasa, ¿no? Generan un pigmento blanco. Entonces se adaptan a ciertas características que lo da el ambiente. Y cuando hablamos de respuestas específicas a determinados estímulos, hablamos ya de irritabilidad, ¿no? Como por ejemplo esta atrapamoscas, ¿no? O nuestra reacción a la luz, ¿no? Reacción de la pupila a la luz. Entonces eso es irritabilidad. Irritabilidad es una respuesta a determinados estímulos temporales. Profesor, Sí. disculpe, ¿la migración de animales está clasificado dentro de una adaptación o no? La migración de los animales como una adaptación. A ver, es una buena pregunta. La migración de los animales como una adaptación. Adaptación. Bueno, podría decirse que sí, una adaptación, porque la irritabilidad es un estímulo temporal. En cambio, las migraciones corresponden ya a procesos ya evolutivos de mucho más tiempo. O sea, no es que las aves ya saben a dónde migrar. Las aves ya tienen en sus genes, ¿no?, dónde tienen que ir. Entonces, es algo que viene ya de antes.
entonces sí podríamos decir que viene de una característica ya de adaptación. Adaptación. Entonces, todos los fenómenos de adaptación y todos los fenómenos que vamos a ver más adelante, que corresponden a simbiosis, mutualista, a parasitismo, son fenómenos evolutivos. Son fenómenos que se han dado en miles o incluso millones de años. La irritabilidad es algo, es una respuesta del individuo así específica. Entonces sí, podríamos decir que este fenómeno de migraciones tiene que ver con adaptación. Y claro, a futuro también va a generar un proceso de evolución también. Está en un pleno proceso de cambio evolutivo que no lo vamos a ver porque los procesos evolutivos demoran tiempo. Muy buena Profe, pregunta. y Sí. esa relación que usted acaba de decir, lo de simbiosis, parasitismo, todas esas cosas, también, o sea, es algo evolutivo. Exactamente, sí. Actualmente se considera que son fenómenos evolutivos. Son fenómenos de adaptación mutua entre organismos. Las mejores adaptaciones son las que han permitido la adaptación de estos organismos al ambiente y han permitido que perduren. Sí, es una pregunta muy buena. Característica número 8. Una característica de todos los seres vivos es que tenemos un tiempo de vida finito. ¿Sí? Los seres vivos tienen un tiempo de vida finito, ¿no? Digamos, acá tenemos la vida promedio de un panda es de 12 a 20 años y cada 25 años de un oso panda representa 100 años de vida. Los osos pandas están en proceso de extinción, aunque ahora está como, bueno, hasta hace unos años ya estaba en un proceso de salvataje, ¿no? Se están salvando los pandas. Pero sí, los seres vivos tienen un tiempo de vida finito. ¿Alguno ha leído que este tiempo de vida finito está en relación con una parte de los cromosomas? ¿Alguien ha leído algo relacionado con eso? Que nuestro tiempo de vida de una célula tiene que ver con una parte de los cromosomas. ¿Alguien sabe? El telómero. Exactamente. Los telómeros, la parte más externa de los cromosomas, se llaman telómeros. El acortamiento de estos telómeros es lo que va a dar un tiempo de vida finito a las células. Cada vez que nos reproducimos, cada vez que hay una mitosis, una meiosis, esos telómeros se van acortando y son los que indican cuánto tiempo de vida va a tener más la célula. Muy bien, los telómeros. Otra característica también principal de todos los seres vivos es que requieren de un aporte constante de energía. Necesitamos energía. Energía. Los organismos que hacen fotosíntesis, ellos requieren de energía luminosa para convertir esta energía luminosa en energía química. En energía química. Esta energía química va a permitir el desarrollo de todas las funciones, de todas las reacciones y funciones que se dan en una célula y en un organismo. Deben recordar que la suma de todas las reacciones químicas que se da en el interior de una célula se llama metabolismo. Y cuando degradamos moléculas complejas y las convertimos a moléculas más simples, vamos a hablar de catabolismo. Y cuando convertimos moléculas simples a moléculas más complejas, vamos a hablar de un anabolismo. Bien, chicos, entonces tenemos aquí cuáles son las características de los seres vivos. Primero, que son estructuras complejas, altamente organizadas. Recuerden, estructuras complejas, altamente organizadas. Están formadas por células. Después, pueden crecer. Se reproducen, ya sea asexualmente o sexualmente.
son capaces de variar y adaptarse y evolucionar. Otra característica, heredan sus características a la descendencia. También son capaces de interactuar con el medio ambiente, irritabilidad. Tienen un tiempo de vida finito y requieren de un aporte constante de energía. Entonces, todas estas características tienen que estar presentes para decir que un organismo está vivo. Para el caso de los virus, ustedes bien, como indicaron en el foro, ¿los virus son seres vivos? ¿Cuál fue su No. conclusión? No, ¿Los virus no son seres vivos? ¿Por qué Son no son seres seres vivos. vivos? porque no tienen células. Necesitan de alguien para vivir. Exacto, los seres vivos necesitan o están formados, una de las principales características que no cumplen los seres vivos es que no están formados por células. Necesitan de una célula hospedera para reproducirse, de hecho. No hacen metabolismo, ¿ah? Simplemente se van a reproducir y van a generar más copias de virus. Entonces los virus no son considerados seres vivos. Muy bien. Profesor, pero ¿se podría afirmar que no tienen metabolismo o que no tienen metabolismo propio? A ver, recuerda que el metabolismo es una serie de reacciones químicas para generar energía. Entonces, lo que hacen los virus es secuestran toda la célula, ¿no? Y utilizan su repertorio metabólico, ¿no? Secuestran y utilizan su repertorio metabólico para reproducirse, que es básicamente lo que hacen. O sea, sí secuestran su vía metabólica para generar ATP y reproducirse. Pero así como que generen metabolismo propiamente, no. Pero sí se podría considerar que tienen, porque, o sea, gracias a una célula pueden Claro, ya que hacer... la célula hace metabolismo y la célula tiene todo su sistema de glucólisis, entonces la célula, claro, hace metabolismo. El virus la secuestra básicamente para que ese metabolismo sea para síntesis de ATP, y ese ATP es para reproducción. Los tumores requieren de un aporte constante de glucosa para poder crecer. Necesitan glucosa para hacer, claro, hacen metabolismo de la célula, que está secuestrado, como bien se indica, y para generar ATP y después reproducirse, generar. Pero no es que hacen un metabolismo, digamos, para acumular glucógeno, ¿no? Hacen un metabolismo para producir un metabolito en particular que te va a servir para una función per se del tumor, ¿eh? Por ejemplo, el páncreas hace metabolismo para producir insulina, ¿no? El páncreas hace metabolismo para producir sus lipasa pancreática, enzimas. Entonces no está como dirigido. En cambio, los virus simplemente van, atrapan el sistema metabólico y utilizan la vía que les sirve solamente para reproducirse y aumentar. No, pero eso sí lo entiendo, pero, o sea, mi pregunta va si es que, o sea, sí sé que utilizan la maquinaria de la célula, por así decirlo, Ajá. pero no tienen metabolismo. O sea, yo sé que utilizan el metabolismo de la célula, pero en sí no tienen metabolismo. En sí no tienen, los virus no tienen metabolismo. Ya. Los virus solamente alcanzan aquí, mira. Son estructuras complejas porque son estructuras complejas organizadas, pero ahí nada más quedan. No cumple, formado por células, no puede crecer propiamente. Claro, se reproduce, pero dentro de una célula, secuestrándole. Se pueden variar y adaptarse, pero claro, dentro de una célula secuestrada, pero no cumplen esta primera, no está formado por células. Igual, la parte de la metabólica no la hacen per se, porque si no la han secuestrado y dirigen ese metabolismo hacia digamos, una actividad que es básicamente de reproducirse. Gracias.
Entonces, se han hecho una pregunta de cómo han surgido los seres vivos que nos rodean, cómo se originó la vida. Ustedes ya leyeron ya sobre el origen de la vida. A ver, alguna persona que me diga cuál es el origen, Profe, cómo la teoría surgieron más los aceptada seres. sería la de Oparín, cómo recién estarían surgidos los seres vivos. La teoría más aceptada, a ver, dime de nuevo. La de Oparín, Ajá, la teoría de Oparín. la sopa primitiva, sería una de las más aceptadas de cómo se surgieron los seres vivos. La más posible. Ajá, ajá, sí. A ver, ¿algún otro tiene una opinión? La panspermia. La panspermia, ya es otra teoría, sí. ¿Alguien más? Una teoría de la biología. De la generación espontánea planteada por Aristóteles. Ya. Pero mira, estamos viendo actualmente cómo se originó la vida actualmente. Creacionismo. Entonces, ¿cómo se originó la vida? Entonces, claro, existen varias teorías que se han desarrollado porque el hombre se ha hecho la misma pregunta desde siempre. ¿Cómo nos originamos? Pero claro, hay teorías más aceptadas y teorías que no tienen una validez científica, que no están apoyados por la ciencia. Entonces, lo que ustedes tienen que diferenciar es cuáles son esas teorías que tienen un apoyo científico, que son válidas, y cuáles no. Y es lo que vamos a ver ahora. Una de las primeras hipótesis es acerca de la generación espontánea. Claro, que es una forma, digamos, sencilla de poder explicar cómo se originó la vida. Y eso lo planteó Aristóteles. La idea de la generación espontánea de los seres vivos la enunció Aristóteles, y esta teoría, esta afirmación de que los seres vivos aparecieron así de la nada, va a prevalecer cerca de 2000 años. 2000 años, ¿no? Perduró durante mucho tiempo y propone que los seres vivos surgen de un principio vital, es un principio invisible que transforma la materia inerte en la vida. Entonces, actualmente, ¿alguno de ustedes está de acuerdo en que la vida se originó de una generación espontánea como lo manifestaba Aristóteles? No, profe. No, profe. No, A profe. ver, No. No, profe. Delia Rey, profe. exactamente. ¿Y por qué creen que esta idea de generación espontánea predominó 2000 años? Porque no había manera de refutarla, no había experimentos en esos tiempos. Nadie se puso a comprobar esa razón. Ajá, a ver, ¿alguna otra opinión? En realidad, el Francisco Redi y Lázaro Spallanzani. O sea, Lázaro Spallanzani dijo que no hay generación espontánea por su experimento. Ajá. Que nadie quería refutar a la Pero, filosofía profe, de también a Aristóteles. Spallanzani no le creyeron porque... A Spallanzani no le quisieron creer porque dice que refutaba con el principio vital del aire, y por eso que Pasteur tuvo que volverlo a hacer. Exactamente, exactamente. Muy bien, chicos. Es lo que vamos a desarrollar en unos minutos. ¿Por qué las ideas de Aristóteles perduraron mucho tiempo? Porque sí, como bien dijo uno de sus compañeros, nadie quería refutar, nadie hizo los experimentos necesarios para refutarlos, o se hicieron los experimentos, esos experimentos estaban, digamos, preconcebidos. Ya había una concepción muy fuerte, primero porque Aristóteles era una figura importante, ¿no? Un pensador, un filósofo importante, y adicionalmente la Iglesia Católica indicaba también favoreció esta idea de generación espontánea, ¿eh? Las teorías creacionistas también favorecieron las ideas de Aristóteles. Profe, Sí. pero esa hipótesis en general se refuta con Pasteur, ¿no? Claro, claro. Sí, ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver. Porque Aristóteles plantea, entonces, recuerden, la generación espontánea
hay un principio vital, un principio invisible que transforma la materia inerte en vida. Claro, Aristóteles decía que hay una mezcla entre lo que es el agua, tierra, fuego, ¿no? Para que se unan y se genere un ser vivo. Los cocodrilos aparecen de los troncos caídos. Entonces, esa es una concepción de generación espontánea, que espontáneamente aparece. Profe, así también fue cuando dijeron de que había una receta para crear ratas. Exactamente. ¿Ven? Entonces, miren, toda esa concepción estaba avalada por Aristóteles. Pero nadie se puso a refutarlos hasta que, claro, ya por el año 1600 aparecieron ya algunos indicios de personas que eran más observadoras, ¿no? Por Francesco Redi. Francesco Redi, exactamente. Vamos a verlo aquí. Acá está Redi. lo que decía su compañero. Tienen que acordarse de Van Helmont. ¿Por qué tienen que acordarse de Van Helmont? Porque Van Helmont propuso una receta para generar ratones. Entonces, Van Helmont, receta para generar ratones. Acá dice, los piojos, garrapatas, pulgas y gusanos nacen de nuestras entrañas y excrementos. Si colocamos ropa interior llena de sudor junto con trigo en un recipiente de boca ancha, al cabo de 21 días, el olor cambia y penetra a través de las cáscaras de trigo, cambiando el trigo por ratones. Estos ratones son de ambos sexos y se pueden cruzar con ratones que hayan surgido de manera normal. ¿Se imagina? Una receta para generar ratones. Eso es teoría de la generación espontánea. Entonces, Van Helmont, ratones, acuérdense, generación espontánea. Claro, hasta que aparece Francesco Redi. Francesco Redi era un médico italiano y algo importante de Francesco Redi es que era muy observador. Y si ustedes van al área de investigación, al área biomédica, tienen que ser observadores, tienen que observar, tienen que ser muy meticulosos. Entonces Francesco Redi se dio cuenta de que en las carnicerías, los carniceros le ponían tela sobre las carnes para que dure más tiempo, para que no se pudra tan rápido. Entonces le ponían tela encima. Entonces Francesco Redi hizo su experimento, dejó un frasco acá abierto, y en ese frasco abierto, al cabo de un tiempo, aparecían gusanos. Entonces, claro, la gente decía, los gusanos aparecen de la nada, ¿no? Aparecen en la carne en putrefacción. Entonces, lo que hizo Redi, tiene acá un frasco con carne, y al que le tapó con una gasa, ¿no? Y al cabo de un tiempo, aparecen los huevos de las moscas aquí, sobre la gasa, pero no en la carne. Y también hizo, claro, un frasco cerrado, completamente hermético, y vio que no aparecían gusanos. Entonces Francesco Redi dice, no, las larvas, los gusanos, aparecen porque las moscas ponen los huevos acá, y de esos huevos aparecen los gusanos y luego las moscas. Entonces Francesco Redi es el primero en establecer este principio de biogénesis, de que la vida origina la vida. Entonces acuérdense, Aristóteles, generación espontánea. Van Helmont estableció receta para ratones. Francesco Redi, biogénesis. ¿Sí? Después va a aparecer otro personaje en biología que se va a llamar Anton van Leeuwenhoek. El que vio los protozoarios y los espermatozoides, ¿sí? El primero que vio los primeros seres, espermatozoides, eritrocitos, bacterias. Exacto. los microorganismos. Los protozoos. Exacto. Los protozoos, microorganismos, espermatozoides.
Claro, él les va a llamar animalillos o animáculos, ¿no? En su famoso microscopio, un microscopio de 250 veces, ¿ah? Que aumentaba 250 veces, pero ya era un gran avance para observar este mundo microscópico. Entonces aparece otro personaje que se llama Joseph Needham. ¿Está bien? Needham, ya en 1741. Y Needham hace otro experimento. Miren, demuestra que luego de calentar brevemente un frasco y conservarlo tapado por algunos días, aparecen unos animalillos, unos animáculos. Los microorganismos. Y entonces Needham apoya ¿qué teoría? ¿La teoría de generación espontánea o la teoría de la biogénesis? A ver, ¿qué dice? Generación espontánea. Espontánea. Exacto. Needham va a decir, bueno, las moscas, ni los organismos, ni los ratones, se originan de manera espontánea, pero los animáculos que encontró Leeuwenhoek, eso sí, se generan de manera espontánea. Entonces Needham tenía todavía esa concepción de la generación espontánea. Entonces acuérdense, Needham calentó este frasco, pero no lo calentó lo suficiente como para eliminar estos microorganismos que estaban presentes. Entonces, sí, la generación espontánea existe, pero solamente en los animalillos, en estos animáculos. Eso dijo Needham. Y acá está también el otro personaje que mencionó una de sus compañeras, es Lázaro Spallanzani. Otro personaje observador y también muy meticuloso al hacer los experimentos. Lázaro Spallanzani va a aumentar por varias horas el tiempo de exposición al calor, entonces va a repetir el experimento de Needham, va a cerrar herméticamente los envases, ¿ve? Calienta, le va a poner un corcho, va a cerrarlo herméticamente y entonces no va a crecer ningún animáculo, ningún organismo acá. En cambio, el que está abierto sí va a generar estas bacterias. Entonces, Lázaro Spallanzani apoya la biogénesis o la generación espontánea. Biogénesis. Biogénesis. Entonces, acuérdense, Lázaro Spallanzani también biogénesis, calentó el matraz por mucho tiempo, muchas horas, y lo cerró herméticamente. Pero, ¿qué dijeron los vitalistas? ¿Qué dijeron los que no respetaba el principio planteaban vital del aire. principio vital? El ¿Cuál? principio vital del aire no lo respetaba y por eso no era Exacto. válido su experimento. Exacto. Los vitalistas que tenían todavía la concepción de que hay un principio vital en el aire, dijeron, no, pues, como has impedido que ingrese el principio vital, no crece nada. Entonces, como que no querían perder. Hasta que apareció, ahora sí, Louis Pasteur. Profe, una pregunta. Sí. Entonces, Joseph Needham también apoyó la teoría de la biogénesis, ¿verdad? No, porque Joseph Needham decía que aparecen animáculos. Él decía, las moscas y los otros organismos no generan de manera espontánea, pero sí los animáculos, ¿ve? Eso sí se generan espontáneamente. Entonces eso no es apoyar la biogénesis. Ah, ya. ¿Ves? Gracias. Eso sí no es apoyar Pero la una biogénesis. pregunta. Sí. Los únicos para generación espontánea son Leeuwenhoek y Joseph. Claro, ¿quiénes son los que apoyan la generación espontánea? El primerito es Aristóteles. ¿No? Aristóteles. Luego, ¿quién hace la receta? ¿Quién da la receta? Van Helmont también. Needham va a calentar y va a decir generación espontánea de animáculos. ¿Ven? Pero los otros, Francesco Redi, dice, no, biogénesis. Spallanzani, no, biogénesis. Y por último, el que le da la estocada final
Luis Pasteur. Es Pasteur, exactamente. Entonces, ¿qué hizo Pasteur? Él puso un caldo, ¿no? Un caldo que lo vierte en el frasco, y esto, algo muy importante, él va a generar lo que se llama un cuello de cisne. Es un cuello de cisne. Va a calentar y va a generar un cuello de cisne en el reservorio. Entonces todo el polvo, los microbios van a quedar retenidos acá. Pero el aire va a poder ingresar. El aire ingresa, pero el polvo y todo se queda acá. Si nosotros mantenemos el frasco vertical, el caldo permanece sin microbios, ¿ah? Y luego, si inclinamos un poquito para que el caldo toque este segmento, entonces se contamina. Entonces, recuerden, Luis Pasteur, cuello de cisne, Luis Pasteur, biogénesis. Él calentó el matraz con caldo nutritivo de igual manera que Spallanzani, pero él utilizó frascos abiertos denominados cuellos de cisne. No se produjo ningún crecimiento bacteriano en caldo. Y esto fue la estocada final a los vitalistas. Ya los vitalistas no podían decir nada. Y con eso, Luis Pasteur sepulta a la teoría de la generación espontánea. De hecho, este experimento que realizó Pasteur surge de un concurso. Entonces, había una pugna ya de muchos años entre los vitalistas y la biogénesis. Entonces, se estableció un concurso para decir, el que proponga un experimento aquí en nuestras instalaciones, ¿no? Digamos, en el Instituto ahí de Ciencias, ahí en Francia, el que proponga un experimento que lo podemos revisar aquí, frente de nosotros, y que dé el resultado más contundente, ese va a ser apoyado. Entonces, los vitalistas no quisieron hacer su experimento, y el único que quedó fue Pasteur. Y Pasteur hizo su experimento con cuello de cisne y demostró ahí claramente de que esa era la respuesta de la biogénesis. ¿Alguien recuerda algunos otros aportes de Luis Pasteur? La pasteurización, profe. Exactamente, la pasteurización. La pasteurización también surgió de otro concurso, ¿eh? Era un problema que tenían las empresas que vendían vino. Entonces fueron a hablar con Pasteur y decían, nuestro vino se pudre, se malogra. Y Pasteur indicó ese calentamiento a una temperatura no muy alta, pero por mucho tiempo, y lo que conocemos ahora, pasteurización. Muy bien. ¿Algún otro aporte de Pasteur? Profesor, también dio a conocer que hay algunos organismos extremófilos, por ejemplo, algunos que podían resistir a los 100 grados centígrados, lo cual fue tomado como un punto bueno de vista para los de generación espontánea. Sí, efectivamente, hay algunos organismos que son extremófilos y que resisten altas temperaturas. Pero los vitalistas no se quisieron presentar no se presentaron a ese concurso, y si no, la discusión hubiera seguido, ¿ah? Hubiera continuado. Pero bueno, así es, ¿sí? Pasteur, como padre, digamos, de la microbiología, va a establecer una serie de organismos, ¿sí?, diferentes y que también existen extremófilos. ¿Algún otro aporte de Pasteur? ¿Alguien ha leído? Vacuna contra la rabia. Exacto. Pasteur va a ser uno de los primeros en generar el sistema de vacunas, ¿no? Vacuna para la rabia. Y salvó muchas vidas. ¿No? Pasteur se le atribuye un gran papel en la historia por todos los aportes. Profesor. Sí. Profe, disculpe, ¿en sí qué es eso que hablan del caldo? El caldo nutritivo. ¿En sí qué es? Es un caldo que tiene como... Los medios de cultivo tienen hidrolizados de soya, hidrolizados de carne, ¿no? Carbohidratos.
es un caldo para que crezcan los microorganismos. Entonces, como es un caldo, y en esa época no habían los sistemas de esterilización que conocemos ahora, entonces cualquier caldo que tú pongas, en ese caldo van a crecer bacterias y microorganismos, porque el polvo, esporas, va a crecer ahí. Si tú pones un caldo ahí en el ambiente, va a crecer. Y a eso se refería. Era un caldo nutritivo. Ujú. Veamos ahora la teoría de la evolución química, porque ahí con Pasteur terminó esa pugna entre lo que es los vitalistas y la biogénesis. Pero, ¿cómo se originó la vida en el planeta? Entonces, esa era una pregunta mucho más difícil. ¿Cómo se originó? ¿Cómo fue la teoría de la evolución, de la generación de la vida en el planeta? Entonces, ¿saben cuánto tiempo tiene el universo? ¿Alguno ha leído? 4.500 millones de años. No, El universo, el planeta. poquito más. Nuestro planeta sí, 4.500 millones, pero el universo, más o menos, ¿cuánto tiempo tiene el universo? Tiene aproximadamente unos 13.700 millones de años. Miren, 13.700. Y el planeta Tierra, el sistema solar, como bien dijo su compañera, tiene unos 4.500 millones de años. ¿Y la vida en el planeta apareció hace cuánto? 3.500 millones de años. Exacto, hace unos 3.500 millones de años. Miren, desde 4.500 hasta 3.500 han pasado 1.000 millones de años. Y de hecho, es que nosotros decimos que la vida en la Tierra se originó hace 3.500 millones de años. ¿Por qué? Porque hemos encontrado fósiles que tienen esa edad, ¿no? Se han encontrado unos fósiles que tienen esa edad, por eso decimos que hemos encontrado estas cianobacterias de 3.500 millones de años. Pero antes no tenemos evidencia. Tal vez se originó antes, pero la evidencia que tenemos actualmente es que la vida apareció hace 3.500 millones de años. Entonces, este personaje, Oparin, va a proponer que la vida se originó en el mar, en un caldo primitivo. Pero este no era un mar, no eran unas condiciones que actualmente, que son las que actualmente tenemos, sino que era una atmósfera, un ambiente totalmente diferente. Y tienen que saber estas características, ¿ah? Tienen que saber cuáles fueron las características de la atmósfera primitiva. Eso sí tienen que saberlo. Primero, atmósfera reductora. Oxigénica. atmósfera reductora, es decir, no había oxígeno. Ausencia de oxígeno. Oxígeno molecular no había, profe. Se ve carbono, Exacto. hidrógeno, Sí. nitrógeno en Exacto. forma de Metano. metano, amoníaco Amonio. y CO2, agua. Sí, ausencia de oxígeno molecular. Tenemos acá atmósfera reductora. ¿Qué más tenemos? Composición de CO2, agua. H2S, ¿qué cosa es? ¿Alguien sabe qué es H2S? ¿Sulfuro de hidrógeno? No. Sulfuro de ¿Ácido hidrógeno. Sí. sulfúrico? Ácido Ácido sulfúrico, Ácido sulfúrico. ácido sulfuroso, Ácido sulfídrico, ácido sulfídrico. Ácido ácido sulfídrico. sulfídrico, Sí, ácido sulfídrico. CH4. Metano. Metano. Metano, muy bien. Metano. NH3. Amoníaco. sano, NH3. Amoníaco. Metano, Amoníaco. amoníaco, sano. Amoníaco. Amoníaco, exacto. Habían tormentas eléctricas, había bombardeo de meteoritos, claro, y había un ingreso de luz ultravioleta. Entonces miren, estas son las características de esa atmósfera primitiva de la Tierra hace 3.500 millones de años. Entonces el agua, metano, el amoníaco
se van a unir para generar aminoácidos y otros compuestos orgánicos que están disueltos en esta inmensa sopa primitiva, y esas moléculas se van a organizar, ¿no? Van a formar complejos supramoleculares, ¿no? Que se van a llamar, ¿alguien sabe cómo se llama? Coacervados. Exacto. Estos coacervados, que son agregados de moléculas orgánicas complejas, dentro de una misma cámara, entonces estos son los coacervados. Y esos coacervados van a ser los primeros en convertirse en lo que se llaman protobiontos. Van a ser los primeros organismos. ¿Vale? Los primeros organismos. Entonces, ¿qué es lo que dice Oparin? En estas condiciones que aparecen en el mar, una sopa primitiva, y estas primeras moléculas orgánicas se logran autorreplicarse, se replican, ¿no? Se replican. De hecho, hay una teoría también que dice que los ácidos nucleicos, uno de los ácidos nucleicos fue primero en autorreplicarse. ¿Alguien ha leído sobre esto? ¿Cuál es esa teoría? ¿La de Müller? ¿Cuál? ¿Müller? No, pero ¿cuál es esa teoría? Hay una teoría que dicen que uno de los ácidos nucleicos que conocemos ahora fue el primero en aparecer. ¿Evolución química? Esa es de la evolución química, sí, pero es un ácido nucleico en particular, que es el primero... La adenina o la guanina, una de ellas creo. ¿Adenina o guanina? Dígame, pues que yo también estoy en clase. No. RNA. Es el ARN. ARN. La de teoría de Müller. Es el ARN, la teoría del ARN, exactamente. El ácido ribonucleico. Posteriormente, estas moléculas se rodean de unas envolturas y originan a los organismos más primitivos, que son los protobiontos. Profe, disculpe, ¿dijo teoría de Müller o de Miller? No, la teoría que vamos a ver ahorita es la de Stanley Miller. No, la que yo mencioné a mi compañera. Dijo algo de que es la teoría del ARN, una cosa así. ¿A lo de ácidos nucleicos? Claro, es la teoría del ARN. Ese es de Müller. Sí, pero este es diferente, este es Miller, no se confundan. Teníamos que hablar sobre las formas de cráneo y sobre la arcometría, que serían dos pruebas. A ver, ¿dónde está? Hablar de la arcometría. Profesor, una pregunta. Sí. Entonces, cuando dio a conocer su propuesta a Alexander Ivanovich Oparin, entonces también fue comprobada por John Burdon Sanderson Haldane. Sí, exactamente. Es otro de los socios o digamos investigadores. Chicos, un momentito, voy a silenciar. Porque estaba escuchando un fondo. Entonces, si quieren hablar, y activan su micrófono. Entonces, luego tenemos que aparece un personaje que se llama Stanley Miller, y Miller va a confirmar la teoría de Oparin simulando las condiciones de la atmósfera primitiva en su laboratorio. Entonces, él tiene acá un sistema que él mismo diseñó con cargas eléctricas, y va a tener acá, entonces va a tener acá la mezcla de amoníaco, hidrógeno, acá está, metano, amoníaco, hidrógeno, vapor de agua y una chispa eléctrica, ¿no? Hasta entonces se pensaba que solamente un ser vivo podría fabricar materia orgánica. Que solamente los seres vivos podrían producir aminoácidos, ácidos grasos, nucleótidos. Pero con este experimento Miller fue el que probó que con estos ingredientes
y con las chispas eléctricas se podían generar aminoácidos y nucleótidos. Y el experimento de Miller tardó solamente una semana. Es algo interesante a considerar. El experimento de Miller duró una semana haciendo chispas. Claro, tenía varios, tuvo varios errores, varias explosiones, ¿no? Porque recuerden, tenemos acá hidrógeno, que es muy volátil, pero al final, el experimento final duró solamente una semana. Y en una semana encontró ya aminoácidos. Entonces, ¿se imaginan lo que puede pasar después de 1.000 millones de años? Entonces, la teoría de Oparin-Haldane y la prueba luego de Miller, entonces, van a probar efectivamente la teoría de esta evolución química. Ahora, Oparin y Haldane basaron su teoría de evolución química en otra teoría. ¿Alguien sabe cuál es esa otra teoría? ¿Alguien? Oparin y Haldane basaron esta teoría de evolución química En la de Sladen. en otra teoría En la que teoría de había Sladen, sido de descrita los el siglo pasado. ¡Dios mío! Por favor, apaguen sus micrófonos, chicos, se escucha muy feo. A ver, mejor que cada uno hable prendiendo su micrófono. A ver. ¿Quién es el que va a proponer, Yo, o sea, profesor, de qué creo se que- basa Oparin y Haldane para establecer su teoría de evolución química? Profesor, creo que se basaron en la teoría de Sladen, de la atmósfera rica en oxígeno, que no había sido solo rica en oxígeno, que era de índole reductora. ¿La de Sladen? No. ¿Eso no es? No. ¿No? De hecho, Oparin se va a basar en la teoría de Darwin sobre evolución de las especies. Él también va a basarse en la teoría de evolución de especies de Darwin, y él va a tomar, si hay una evolución de las especies, ¿por qué no hay una evolución química? Y es lo que planteó. Y después, ya mucho tiempo después, Miller va a demostrar que efectivamente hay un proceso de evolución química. Por eso ahora ya se acepta como una evolución química. Bueno, tenemos también otras teorías que han estado vigentes y que han tratado de explicar cuál es el origen de la vida, que es la teoría del creacionismo, ¿no? De la presencia de Dios, y que en todas las religiones tienen una explicación para este acontecimiento, ¿no? Como una necesidad de encontrar una explicación a las cosas de carácter humano, ¿no? Según la mayoría de las religiones, la vida tiene un origen sobrenatural en el que no intervienen reacciones físico-químicas de ningún tipo, ya que todo lo que existe ha sido creado por uno o varios dioses. Entonces, la teoría creacionista establece el origen sobrenatural. Por su parte, los científicos han aportado a lo largo de la historia diferentes explicaciones acerca del origen de los seres vivos, ¿no? Que ya hemos visto. Otra teoría también que surgió es la teoría de la panspermia de Arrhenius. En esta teoría, él dice que la vida llegó del espacio exterior y llegó en esporas y bacterias preexistentes de otro planeta. Entonces, ¿qué tenemos en contra? Porque hay condiciones desfavorables del medio interestelar para que exista la vida. O sea, en el espacio es muy difícil que exista la vida. Entonces es como algo en contra. Hay una fricción de meteoritos en la atmósfera que genera mucho calor, y ese calor va a generar la destrucción de las esporas o bacterias. Entonces es otro que está en contra. Y después, ¿cómo apareció la vida en el otro planeta? Pues lo que la teoría de la panspermia hace es simplemente trasladar
el origen de la vida, no a este planeta, sino enviarlo a otro planeta, ¿ven? Entonces, es una teoría que no está, digamos, validada. Claro, apareció un meteorito, este meteorito en la Antártida, que encontraron en la Antártida en el año 84, y el que dijeron que era, bueno, acá se ve que son unas bacterias. Entonces, como acá hay algunas bacterias, estas bacterias vienen del espacio, esto apoyaría la panspermia. Pero después indicaron que estas bacterias eran una contaminación del meteorito, era una contaminación acá en la Tierra. Entonces, como que la teoría de la panspermia no tiene mucho pie. Actualmente, la teoría más aceptada sobre el origen de la vida es la de Oparin Aldan. ¿Y chicos? Entonces, a ver, para terminar la sesión de hoy, les preguntaría si pueden asociar alguna respuesta corta a algún personaje o característica que yo les diga. Por ejemplo, si yo les digo Francesco Redi. La biogénesis. La biogénesis. De la biogénesis. Biogénesis, muy bien. A ver, si les digo Spallanzani. Biogénesis. Biogénesis. O respuesta a Joseph Mija. Biogénesis. Respuesta a Joseph Mija. Ya, biogénesis. A ver, si les digo Van Helmont. Recetas. Generación espontánea. Ratas. Van Helmont. ¿De ratones? Ratones. Generación De espontánea. ratas. Recetas de los Ratas. ratones. Muy bien. Respuesta de los ratones. A ver, si le digo Matías Sleiden. Postulador La teoría de celular. La teoría celular. ¿Cuál? Botánico. 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 A ver, si les digo... ¿cuál nos falta? Pastel. Golpe final de la biogénesis. Estimación de la teoría de la biogénesis. De los vitalinos. Ajá, golpe final, a ver, es un golpe final, claro, a favor de la biogénesis, sí. A ver, dígame sobre los seres vivos. A ver, sobre los seres vivos. Se reproducen, metabolismo, tasa de crecimiento. Adaptación. Unas estructuras complejas. Reproducción para la preservación de las especies. Exacto. Adaptación. No, por células. Producción. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Chicos, la célula. Vitalidad. Muy bien, ¿alguna pregunta entonces adicional? Recuerden que la siguiente clase vamos a ver sobre bioelementos. Revisen la información que está revisen la información que está en la página del curso, la información asincrónica. Revísenla por favor. Y para tener una buena base el día de mañana, y mañana también tienen otro Kahoot, ya tienen otra oportunidad para subir en el ranking de esta primera semana. Si hay alguna pregunta adicional. Profesor. Sí. Disculpe, no recuerdo bien, pero usted mencionó algo, que los coacervados fueron los primeros. Claro, los coacervados, según Oparin, son estas estructuras que se forman por muchas macromoléculas, encierran lo que sería un protobionte. Este se va a convertir en el protobionte, o sea, una primera célula que va a empezar a reproducirse. Entonces, a eso se refería con un coacervado. Bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? Profe, ¿cuál es la teoría de la físico-química? ¿Perdón? O sea, ¿existe una teoría llamada físico-química? Claro, básicamente es lo mismo que estamos viendo, la de Oparin
Aldán, porque son las reacciones físicas y químicas que generaron estas primeras estructuras orgánicas, ¿no? Es básicamente lo mismo. También se le llama quimiosintética, ¿no es cierto? O exactamente, o teoría quimiosintética. ¿Ve? Son las reacciones físicas del ambiente físico y el ambiente químico los que generaron. Recuerden, se generó en 1000 años, o sea, 1000 millones, ni siquiera 1000 años, 1000 millones de años. Lo que Stanley Miller encontró en una semana, que eran aminoácidos, nucleótidos, que eran pequeños componentes orgánicos, imagínense, en 1000 millones de años. Algo importante, chicos, que tienen que recordar es que Miller no encontró ADN ni ARN, ¿ah? Eso es importante. Miller no encontró ácidos nucleicos, ¿ah? Miller no encontró organismos vivos en su experimento. Solamente encontró algunos biomoléculas importantes para la vida, pero no encontró ni ADN ni ARN, eso recuerden. A ver, ¿alguna otra pregunta? Profe, ¿la teoría de la síntesis abiótica y la evolución química tenían los mismos fundamentos? Claro, es una síntesis abiótica porque es una síntesis química, nada más. Pero, ¿en qué se diferenciarían o son iguales? Claro, abiótica es que no intervienen los seres vivos. Eso es un término. Abiótico es sin seres vivos, es básicamente químico. La evolución química va a generar luego a los primeros organismos vivos. Profe, ¿también es llamada biosintética? Claro, la teoría... ¿Perdón? Biosintética, ¿o no? Biosintética no es el término, ¿no? Hay teoría de quimiosíntesis, la que mira la quimiosíntesis, o la teoría físico-química. A eso se refería Operin Aldán. Profe, la quimiosintética es lo que propone Oparin y Harlan. Sí, quimiosintética o físico-química, como algunos lo indican. Y no interviene vida, ahí todavía no. Esa evolución que tardó 1000 millones de años va a originar coacervados y primeras estructuras protobiontes y al final la vida. Profe, yo Sí. tengo una duda. A ver, una última pregunta, chicos, porque Yatsumi, a ver, tu última pregunta porque Es ya que cerramos. cuando Dime. dieron una evaluación, dijeron qué condición ambiental no estaba presente en la Tierra primitiva. Ya. Entonces las Doctora. alternativas son, había fuente de energía como tormentas eléctricas, existen grandes emisiones de rayos UV en la Tierra primitiva, abundante metano, amoníaco, dióxido de carbono, nitrógeno, entre otros gases en la atmósfera de la Tierra. La atmósfera era reductora, entonces, y la E decía presencia de oxígeno en la atmósfera primitiva. Y yo puse que no era la E, o sea, que no había oxígeno, pero dijeron que estaba mal. Claro, no había oxígeno, ¿ah? O sea, Pero dijeron que la razón. respuesta era No la hay atmósfera oxígeno. primitiva era reductora. Sí, y de acuerdo a las características que nos dieron en la información decía que la atmósfera era reductora. Era Es reductora. correcto, eso es correcto. La atmósfera primitiva era reductora porque no había oxígeno. Pero aquí dijeron que, o sea, que esa era la respuesta que no presenta en la Tierra primitiva, entonces como que una duda. Entonces debe haber un error en la clave, ¿ah? Debe haber un error en la clave que puedo informarlo a la coordinadora del curso. Claro, pero eso fue la primera semana, como la semana de introducción. Así que... Ya. Son Bueno, las primeras vamos evaluaciones. a revisarlo, pero muy bien. Ustedes se han dado cuenta que la atmósfera en esa época era una atmósfera que no había oxígeno. Actualmente tenemos oxígeno y es una atmósfera oxidante, oxidante. En cambio, en esa época no había oxígeno molecular, entonces es una atmósfera reductora. Las atmósferas reductoras permiten la formación de agregados moleculares. En cambio, las oxidantes tienden a rompen moléculas, rompen moléculas. Eso hacen las oxidantes. Muy bien, chicos, un placer estar con ustedes y vamos a continuar ya el día de mañana. ¿Bien? Sigan leyendo, sigan revisando la información. Profe,
Ya, a ver, Antes dime, que se vaya. Adriana. Es que alguien mencionó algo que me confundió un poco de síntesis abiótica y combinación química. Ajá. ¿Quién lo propuso? Abiótica acuérdate, abiótico es que no hay seres vivos. Ajá. Síntesis químico es que no hay seres vivos. La teoría de Operin y Haldane es de síntesis química. O síntesis abiótica. O abiótica, si quieres, claro. Ah, ya. Es lo mismo que la quimiosintética. Es lo mismo que quimia sintética. Son varios nombres asociados. Profe, una Ok. pregunta antes que se vaya, por Gracias, favor. profe. Ya, a ver, Stephanie, tú eres Ya, la gracias. última. Ya, Stephanie, Gracias, dime. profe. Profe, el experimento que hizo Miller, ¿se pudo volver a repetir? Ah, es una buena pregunta, ¿ah? tenía dudas. Sí. ¿Y se puede volver a repetir, profe? Claro, Sí. se puede volver a repetir. De que se puede, claro. Pero Pero, no profe, sé. yo me acuerdo Sí. que tuve una clase y me dijeron que cuando Miller intentó repetir el experimento ya no pudo volver a hacer un aminoácido. Entonces se eso quedó no, como en la nada. eso no lo sé, ¿ah? No he revisado exactamente si posteriormente Miller lo desarrolló. Puedo buscarlo, Sí, pues. a ver qué encuentro, pero para hacer ese experimento Miller se demoró, como les decía, explotaba, como tenía hidrógeno, explotaba todo el sistema, o sea, habían incendios y era muy difícil de montar. Ahora, no sé si lo Porque había repitió tenido una clase nuevamente. y me dijeron que, bueno, él logró hacer un aminoácido, pero cuando le pidieron que vuelva a repetir el experimento, él no pudo hacerlo. Entonces tuve esa duda, pues. A ver, déjame revisar, ¿ah? Déjame Ya, revisar a ver qué hay información posterior a Stanley Miller. Y Ya, ya gracias. para mañana ya te digo qué encontré. Ya, profe, gracias. Bien, chicos, ahora sí los dejo y Gracias, nos profe. estamos viendo el día de mañana. Gracias, profe. Gracias, Hasta profe. luego. Hasta luego. Gracias, profe.